Continuamos, amigos televidentes. Bienvenido, doctor González. Gracias por estar con nosotros. Queremos ver si ya tenemos comunicación con el compañero Marcio Vaca. Muy buenos días, compañero Marcio Vaca. Buenos días, estimado compañero. Buenos días, doctor. Aquí estamos. Buenos días. Buenos días, Hay que buenos corregir días. la cámara, Marcio. Tenés ahí, hay que mover un poco la cámara para que... Ok, la corrijo ahora. Mientras hace ese ajustito, vamos a ir hablando con el doctor González. Bienvenido, doctor. Ya es un huracán. Así es. Ustedes han tomado muchas previsiones, han activado los comités. ¿Cómo estamos frente a este fenómeno natural, doctor? Bienvenido. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias al Canal 4 por darnos la oportunidad de mantener siempre informada a nuestra población que esto es uno de los elementos importantísimos para poder garantizar la vida, la tranquilidad y la integridad de las personas en circunstancias de esta naturaleza. En efecto, ya que era un poco lo previsto, ¿no? Después de medianoche prácticamente ya esperábamos solo la formalización del tránsito de ETA, de tormenta tropical, a huracán. Huracán categoría 1, que viene gradualmente, digamos, acercándose a nuestras costas y que en este momento, quizás después Marcio va a dar más detalles, lo tenemos pues casi a 240 y tantos kilómetros al noroeste de Bilwis, ¿no? Y que esperamos posiblemente llegue el día de mañana, entre la medianoche de hoy y el amanecer del día de mañana. En efecto, como tú has bien señalado, nuestro gobierno de forma muy responsable y con esa política muy clara que esta circunstancia hay que manejarla con mucha previsión, con mucha prevención. Prácticamente desde que inició la semana pasada, nosotros comenzamos a monitorear junto con los compañeros del INITER la evolución de este fenómeno, ¿verdad? Especialmente porque nosotros tenemos claro que hasta el 30 de noviembre este es periodo propio para los huracanes, en un año que ha sido muy especial. Si te fijas, el nombre ETA, esa es una letra del alfabeto griego, lo que significa que agotamos todas las letras de nuestro alfabeto y pasamos al alfabeto griego. Desde esa perspectiva fuimos gradualmente primero monitoreando, alertando a nuestros compañeros, hasta que finalmente ya a partir del martes y el miércoles de la semana pasada comenzamos el proceso de planificación de lo que se llama la preparación frente a fenómenos de este tipo. Muy claro que nos iba a llegar y que había que estar listos para esta circunstancia. ¿Qué cosa hemos hecho desde el comienzo para que nuestra población esté bien clara? Nuestro esquema, como hemos dicho, de persona, familia y comunidad, pues lógicamente, precisamente comienza ahí, ¿verdad? Y las primeras acciones que comenzamos a desarrollar fue esa, movilizar a todo el tendido comunitario, a todo nuestro tendido político que funciona a nivel de los barrios, comunidades, priorizando especialmente aquellos grupos de población que de acuerdo a nuestro mapa en el Caribe Norte y frente a fenómenos de este tipo significa altísimo riesgo. ¿A qué llamamos en esta circunstancia altísimo riesgo? A sabiendas que nos venía un fenómeno de tipo ciclónico, nosotros nos preparamos para fenómenos como lo que se llaman las marejadas ciclónicas, que es el efecto del fenómeno sobre la ola, ¿verdad? Nos preparamos para posibles inundaciones por una combinación de un temporamiento que hacen estos fenómenos sobre los ríos, más las lluvias que trae, y un elemento importantísimo que son los vientos, ¿verdad? Entonces, una vez que comenzamos a alertar, a organizar, a preparar las condiciones de todas las comunidades, comenzó ya paulatinamente el proceso de pasar del aviso a la búsqueda de salvaguardar la vida de las personas. Es así que desde prácticamente el sábado se comenzó la movilización, lo vimos en cámara. Hay un grupo, por ejemplo, que es muy de altísimo riesgo, como son los compañeros y compañeras que viven en los Cayos Misquitos, los cuales prácticamente fueron evacuados con mucha anticipación, precisamente para asegurarnos que no haya ningún problema. Otro grupo que ha sido importantísimo en esta movilización ha sido las 14 comunidades que están en lo que se conoce como Río Coco Abajo. Esto implica, para que tengamos una idea,
desde Huaspán hasta Cabo Gracias a Dios, ¿verdad? Ahí se han movilizado los compañeros de Huaspán de manera increíble, visitando casa por casa en las distintas comunidades a la familia, y ha sido un proceso de irlos poniendo a resguardo. Desde ayer se comenzó otro trabajo que es muy importante, que son las comunidades que están en la zona del litoral. El litoral, para que todos lo comprendamos, son aquellas poblaciones que están a la orilla prácticamente del mar, ¿verdad? Y que de alguna manera en algunos lugares viven de manera dispersa en casas humildes que son muy frágiles frente a este tipo de fenómenos y que lógicamente para nosotros significan una enorme responsabilidad y prioridad atenderlas y ponerlas a resguardo. Al mismo tiempo se fueron preparando condiciones para lugares donde albergar personas en caso de ser absolutamente necesario. En aquel momento lo comenzábamos a ver dependiendo de la magnitud del evento. Hoy que ya se tiene muy claro, eso era muy importante tenerlo presente y tenerlo listo, porque precisamente la movilización de estas familias, primero es a donde familiares, ¿verdad? Pero una vez que uno está claro de que van a lugares seguros, que van a soportar la fuerza de los vientos, ¿verdad? Y luego el ir previendo que ciertos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, discapacitados, niños, mujeres, tenerlos a resguardo en lugares que sean muy seguros. Ha habido prácticamente todos los días reuniones con los comités municipales, el comité departamental del Triángulo Minero y los dos comités regionales de las dos regiones del Caribe, puntualizando todos estos detalles, ¿verdad? Todo lo que significan las brigadas de socorro, el funcionamiento de las instituciones que se denominan de primera respuesta, aunque realmente la primera respuesta es en el barrio, ¿verdad? Pero bueno, así las conocemos y para que no perdamos la idea de lo que estamos conversando, ¿verdad? Y una serie de detalles que tienen que ver, por ejemplo, con asegurar agua, con asegurar medicamentos, con asegurar cómo se va a dar la atención a las personas, en fin. Hoy en la mañana, antes de venir aquí a tu entrevista, estaba terminando de afinar detalles con los compañeros de Bilwe, ya hablando un poco de cómo el fenómeno ya hoy es un huracán categoría 1, con perspectivas, lo ponen algunos de que puede incrementarse, y hablábamos por teléfono, ¿verdad?, de las medidas que urgentemente hay que terminar de afinar, porque prácticamente nos quedan 24 horas, ¿verdad? Hablábamos ya de otros detalles, como por ejemplo que el comercio proteja también sus bienes, ¿verdad? Claro. Fijar puertas, fijar ventanas, ¿verdad? Utilizando playbook, utilizando todo aquello que le ayude a protegerse del viento, de los fuertes vientos que van a haber, ¿verdad? De tal manera que los preparativos siguen avanzando. Saliendo de aquí, vamos de nuevo a reunirnos con ellos para seguir afinando detalles, de tal manera que cuando el fenómeno llegue, las poblaciones, lo primero, ¿verdad?, estén a resguardo, que eso es lo más importante. Estamos claros que pueden haber daños materiales, especialmente reconociendo que tenemos zonas donde las viviendas son muy frágiles. Aquí, Alberto, estamos hablando que se van a dar vientos arriba de los 120 kilómetros por hora. Y según me decía Marcio, que después lo voy a explicar con más detalle, está casi en el límite en este momento, casi llegando a los 150 kilómetros por hora. Esos vientos, para que te des una idea, ¿verdad? Vimos hace unas semanas unos vientos aquí al lado de San Carlos, vimos los cines en el aire, claro. Y ahí estamos hablando de vientos de 45, menos de 50 kilómetros por hora. Así que cuando estamos hablando 3 veces esa velocidad de los vientos, te imaginas la fuerza que eso trae. Medidas importantes que se han tomado, por ejemplo, desde la naval, se prohibió, ¿verdad? Ya prácticamente la salida, porque van a haber olas, ¿verdad? Lo que se prevé es que puedan haber olas de 2, 3 metros por encima del oleaje normal. Eso, Alberto, en el Caribe es extraordinario, claro. Porque el Caribe se caracteriza por ser mares muy tranquilos, ¿verdad? De tal manera que todo eso se ha venido haciendo, inclusive la orientación para los pescadores, para que no solamente ellos se pongan a resguardo, sino también sus lanchas, sus motores. Hubo un desplazamiento de casi 15 navíos, ¿verdad?, que se dedican a la pesca, se trasladaron de la zona norte hacia la zona sur, ¿verdad?, precisamente buscando cómo proteger, además de la vida, hasta donde sea posible, también los medios de vida, ¿verdad? Ahora, tal vez podemos establecer comunicación con el compañero Marcio Vaca. Marcio,
muy buenos días y si nos da información sobre los tiempos, la trayectoria y bueno, y el paso de este huracán. Bienvenido, Marcio. Sí, muy buenos días, Alberto, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Perfecto, gracias, bien, muy buenos días al pueblo nicaragüense, pues hoy y en las circunstancias en las que estamos. Efectivamente, como ya lo mencionaba el doctor González, en este momento datos de las 6 de esta mañana ubican a ETA a 243 kilómetros al noreste de la ciudad de Bilwi y a 216 kilómetros al este de Cabo Gracias a Dios. La intensidad que tiene en este momento es un huracán en categoría 1 con 150 kilómetros por hora, la fuerza de sus vientos máximo. Esto lo ubica exactamente al borde superior de esta intensidad 1. Y hay perspectivas en varios modelos que están coincidiendo en que él pudiese intensificarse aún más y llegar a un huracán intensidad 2. Pero esto deberá de suceder hacia las finales del día de hoy o durante la noche, momentos previos a que impacte en tierra. Esto significaría, compañeras, compañeros, que la fuerza de sus vientos ascendería a un rango entre 155 a 170 kilómetros por hora. Afortunadamente, esto deberá de suceder momentitos previos a que impacte en tierra. Entonces, esta velocidad de vientos no debería de durar mucho tiempo. Pues, entonces, esto va a favorecer a que, a pesar de que el impacto va a ser importante, no va a ser durante mucho tiempo esta velocidad de vientos, dado que en cuanto entre a tierra, él se va a debilitar rápidamente, pues, porque pierde inmediatamente la fuente de su energía, que es el agua del mar. ¿Dónde va a impactar? Pues esto, en este momento, con los datos de las 6 de la mañana, esto va a ser al norte de la ciudad de Bilwi, unos 20, 25 kilómetros al norte de la ciudad de Bilwi. Pero tenemos claro que esta es una información que va cambiando hora a hora, que va cambiando momento a momento. Entonces hay que seguirle pues el paso a paso, por eso decimos y reafirmamos que estos son datos de las 6 de la mañana de hoy. Y hasta ese momento es lo que tenemos. Más hacia adentro del territorio, pues pasará posiblemente la trayectoria cerca o sobre el Triángulo Minero, pero ya en una categoría de tormenta tropical. Ya en esa categoría sus vientos van a reducirse a un rango de 65 a 90 kilómetros por hora y de allí se dirigiría hacia la parte norte de Jinotega y posteriormente a Nueva Segovia, saliendo a territorio de Honduras. Seguramente eso ya debería de suceder el día miércoles tempranito por la mañana. Eso es entonces lo que tenemos en este momento en relación a este fenómeno. Consecuentemente, lo que mencionaba el doctor es muy importante, va a ocasionar unas marejadas producto de la acción del viento desde Bilwi, digamos, hasta casi la desembocadura del río Coco. Ese taponamiento que mencionaba el doctor, porque eso produce un incremento en el nivel del mar, ¿no? Entonces los ríos no desaguan naturalmente. Van a encontrar ahí una pared de agua y los ríos van a subir, pues lógicamente, de nivel producto de ese taponamiento, más en la lluvia que le pueda caer. Pues. Lo importante en esto es que todas las medidas iniciaron desde muy temprano, prácticamente desde la semana pasada, todas las medidas que instruyó nuestro presidente, comandante Daniel y la compañera Rosario, y estamos todavía pues ya ultimando detalles, y por acá en INETER pues el equipo de trabajo de nuestros compañeros y compañeras está activado las 24 horas del día y detrás de cada cambio, aunque sea muy pequeño,
de estos tipos de sistemas para poder estar brindando información fresca en cada momento. ¿Provocará lluvias en el resto del territorio nacional, compañero? Sí, va a provocar lluvias indudablemente, pero acá vamos a tener que ser bastante prudentes en este sentido, porque puede ser que nos sorprenda el hecho de que hoy, lunes, no vayamos a tener lluvias importantes, pero esto está obedeciendo a la ubicación que tiene ETA en este momento y su relación con la dirección del viento. Seguramente las lluvias se nos van a activar ya hacia mañana. Entonces, estamos hablando región Pacífico y un poco la región norte. Sin embargo, el sur del Caribe y las zonas lógicamente adyacentes al huracán, esas van a estar registrando lluvias. De hecho, tenemos una estación en la laguna de Vismuna. Eso es al norte de la ciudad de Bilwi, y esa estación ya registró a las 6 de la mañana 81 milímetros de lluvia. Eso es aproximadamente 80 litros por metro cuadrado de lluvia. Ya es un acumulado bastante importante y va a seguir, pues lógicamente, lloviendo. Bilwi, la estación que tenemos en Bilwi, nos estaba registrando a las 6 de la mañana. Datos que nos dieron nuestros compañeros observadores ahí fueron de 20 kilómetros por hora el viento, y una llovizna pertinaz, porque estaba cayendo, llovizna que se va a venir convirtiendo en la medida que se vaya acercando el sistema a lluvias de ligera intensidad, posteriormente escalando en intensidad pues la lluvia y lógicamente escalando también el viento. Entonces sí, vamos a tener lluvia. Estamos vigilando, centrando nuestra atención en las regiones autónomas del Caribe Norte y las regiones donde se espera la trayectoria de ETA. Pero estamos encima de todo el territorio nacional sobre la lluvia, sobre los vientos y el cambio que esto va a ir teniendo pues paso a paso, generando cartografía que ahí van a estar recibiendo pues nuestros compañeros de las instituciones hermanas que forman el SINAPRED. ¿En cuántas horas se prevé que el fenómeno atraviese el territorio? 24 horas. 24 horas. 24 horas me decía aquí el doctor González. Más o menos. Sí, efectivamente, más o menos ese es el rango de tiempo que va a permanecer sobre nosotros. Gracias, compañero Marcio. En otro momento lo consultaremos. Doctor González, también hemos visto el envío de alimentos, hemos visto que se han estado preparando, el ejército activado también. Así es. Es correcto, Alberto. Entonces decíamos que desde la semana pasada comenzamos ese componente organizativo y de planificación que es vital, pues, ¿verdad? Nosotros no podemos descuidar el aseguramiento, la participación de nuestra gente desde sus casas. El manejo de estas circunstancias tiene que ser armónico. Cada uno de las piezas, llamémoslo así, y ahí cada elemento, estamos hablando de cada nicaragüense, es vital que esté claro de lo que puede pasar, para que esté también claro de qué cosas hay que hacer para protegerse la vida. En ese sentido fuimos escalando, pues, ¿verdad?, en los preparativos, y te diste cuenta que el 30 de octubre, pues, el presidente orientó la declaratoria, ¿verdad?, ya de pasar de la fase preparativa a la fase ya de mayor actividad directamente con la población. Esto implicó no solamente una mayor actividad de las comisiones municipales, departamentales y regionales, sino también, como bien decía Marcio, ir identificando todo el ámbito de actuación de este fenómeno para también tener claro los distintos escenarios en que se va a desarrollar. Eso es lo que explica por qué se hizo una ratificación de la alerta verde que hemos venido manejando en el país frente a distintos fenómenos que hemos venido teniendo, y sobre eso se agregó una alerta una alerta amarilla frente, digamos, de cara a la región del Caribe Norte y los departamentos del Triángulo Minero, Jinotega y Nueva Segovia. Ya ahora, más claro del asunto, pues también se comenzaron a tomar medidas de previsión ya un poco más de fondo. El día sábado se envió ayuda, materiales, avituallamiento, con la intención, ¿verdad?, de tenerlas ya en el escenario y previendo, ¿verdad?, nosotros que conocemos muy bien cuáles son las características del litoral Caribe, ¿verdad?, y que ahí en algunos momentos los desbordes de los ríos puede significar
que se nos obstaculice en las carreteras, ¿verdad?, el pasaje de ciertos lugares. Entonces el presidente orientó preposicionar recursos, ¿verdad?, y fue lo que hicimos el día sábado. Se enviaron a Bilwe y se enviaron también a la zona del Triángulo Minero, que también va a estar afectada de acuerdo a la trayectoria del fenómeno. El día de ayer también se enviaron 88 toneladas de alimentos, ¿verdad?, que estarán llegando en el transcurso de la mañana a Bilwi para tenerlas listas y a disposición, porque estos fenómenos son tan dinámicos que es preferible caminar, como decimos los nicaragüenses, 3 cuadras adelante, ¿verdad? Y es lo que venimos haciendo. Igualmente hemos enviado una avanzada de compañeros de las distintas instituciones que componen el SIDAPRED con la intención de reforzar, ¿verdad?, los equipos de trabajo, con la intención de reforzar el equipo de trabajo regional y de los municipios en la zona para garantizar de que todos tengamos una actuación armónica en estas circunstancias. Se ha venido trabajando sobre el tema de las comunicaciones, ¿verdad?, para prever de que podamos tener alguna dificultad, ¿ya?, en estas circunstancias. Muchas veces los tendidos eléctricos se caen, las torres se caen. Entonces estamos trabajando también y ahora, muy de mañana, desde ayer comenzamos las pruebas, por ejemplo, con los mecanismos de comunicación. Hemos reactivado la red, por ejemplo, de radioaficionados para poder tener comunicación, ¿verdad?, dado la experiencia que se han tenido en otras circunstancias y no perderla, pues, ¿verdad? Igualmente, Enatrel ha enviado unas cuadrillas para una reactivación rápida, ¿verdad?, de todo lo que es el sistema de energía, y el general Mojica ha estado ya dando orientaciones para que se tengan cuadrillas para poder atender algunas circunstancias de infraestructura que se puedan dañar. El Ministerio de Salud el día de ayer sacó una serie de recomendaciones, ¿verdad?, muy prácticas, muy concretas. Es decir, todo el sistema, ¿verdad?, ha estado sumamente articulado en cada uno desde su especialidad, potencializando y articulando sus acciones. El Ejército, ¿verdad?, lo hemos visto en las cámaras, su especialidad, la Fuerza Naval, ha jugado un papel importantísimo en la movilización. Pero hay que señalar también que en esto se ha involucrado el sector privado, ¿verdad? En algunos, por ejemplo, lanchas, navíos, ¿verdad?, en combinación con la naval, hicieron todo ese desplazamiento ahí en los cayos Misquito. Y hoy me estaban comentando que inclusive del río Guagua están desplazando discapacitados y están ahí participando con pangas, los están trayendo a lugares de resguardo. En fin, ha sido una movilización importante liderada por el gobierno, que creo que es una experiencia que al final debe tener sus réditos positivos en el sentido de que garanticemos la seguridad de todos los nicaragüenses independientemente de la magnitud. Obviamente, también ya nos comenzamos a preparar, como se dice, para el después. Claro. ¿Qué queremos decir? Todo esto ha sido los preparativos para garantizar la vida, garantizar la integridad, pensar inclusive en aquellas personas que son las que tienen mayor vulnerabilidad en estas circunstancias, aquellas familias que tienen mayor vulnerabilidad, proteger de alguna manera la infraestructura crítica. Cuando nos referimos a eso es unidades de salud, escuelas, ¿verdad? Y por eso también se ha tratado de diversificar el apoyo incorporando, por ejemplo, los pastores religiosos están jugando un papel importante, ¿verdad?, en la zona, para facilitar el resguardo de familias que puedan no tener, digamos, en sus viviendas la garantía suficiente para pasar el evento, ¿verdad? Entonces se ha tratado de tocar, ¿verdad?, para que haya una participación amplia en la preparación, en la actuación a la hora de enfrentar estas circunstancias. Y también ya venimos poco a poco pensando en el después. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos preparamos para reponer algunas cuestiones que puedan haber como producto de este efecto? Y sobre todo viendo las distintas dimensiones del fenómeno. Yo quiero llamar la atención que en esto, por eso hemos sido extremadamente responsables en el sentido de ir previendo para cada ámbito cómo se va a producir el fenómeno, cuáles son los posibles efectos, para también no solo responder de manera reactiva, sino también para dar continuidad a la actividad. Por ejemplo, un tanto lo que decía Marcio, inclusive tu pregunta, ¿verdad?, ¿con cuánto tiempo va a transitar esto? Nosotros estamos viendo inclusive más allá, hasta de nuestra frontera. ¿Por qué? Porque al final, por ponerte un ejemplo, el río Coco, si bien es cierto, va a tener el efecto, primero, del evento, ¿verdad?, ese efecto de taponamiento. Probablemente vamos a ver que el río suba a su nivel. Marcio, esos datos que estaba dando para nosotros son muy importantes.
porque entonces nos dice en qué momento y qué cantidad de agua tienen ahora, antes de que llegue el fenómeno. Eso nos da una idea de que entonces el taponamiento va a agarrar el río un tantito arriba, ¿ah? Pero va a venir el efecto de la lluvia. Y aunque el fenómeno salga, recordemos que va a entrar más allá de la frontera a Honduras. Claro. Y algunos de los afluentes del Coco precisamente son de Honduras. Entonces nosotros tenemos que prever, ¿verdad?, que ya cuando hablamos de Jinotega y Nueva Segovia, no solamente el tema de la lluvia, sino va a encontrar suelos un tanto húmedos, ¿verdad?, en algunas zonas posiblemente saturados, lo que puede llevarnos a algunos fenómenos como pueden ser deslizamientos, ¿verdad?, de distintas magnitudes, frente a los cuales tenemos que estar sumamente preparados. Por eso también fue importante lo de la alerta amarilla, ¿verdad? Desde prácticamente el sábado los compañeros de Jinotega y Nueva Segovia han estado en reunión. Nosotros vamos a tener a las 10 de la mañana hoy un afinamiento de todos esos detalles a través de la videoconferencia, porque al final, si bien mañana la atención va a estar concentrada en la entrada, ¿verdad?, del huracán, recordemos que después viene el tránsito y sus posibles efectos, ¿verdad? Luego nos queda el resto del país, ¿verdad? Que en esto hay que también pensar distintas variables, ¿verdad? No es tan matemático. Aquí lo importante también es que todos estemos atentos a las informaciones para poder actuar de acuerdo a nuestros planes contingentes, y por eso ha sido el enorme esfuerzo, ¿verdad? Los planes familiares, los planes comunitarios, los planes municipales, que durante estos meses hemos venido insistiendo para que todos estemos listos para circunstancias de este tipo. Aquí la idea, Alberto, es que en cada municipio, en cada barrio, en cada comunidad, todos estemos preparados para ver, digamos, de qué manera, independientemente de las distintas magnitudes que pueda tener el evento, estar listo. Permítame ir una pausa, doctor, y cuando regresemos quisiera preguntarle, este fenómeno ahora ocurre en tiempos de pandemia y Gracias. ahí las medidas. Vamos a la pausa. Doctor, como le decía, este fenómeno se da ahora en tiempos de pandemia, doctor. También ahí hay sus medidas, ¿no? Claro que sí. Y precisamente el tema de la pandemia ha estado presente en todos y cada uno de los momentos de esta etapa organizativa, ¿verdad?, en esta etapa de planificación detallada de todos los aspectos. En eso los compañeros han tenido muy claro, ¿verdad?, las medidas que hay que mantener, respetar, para también cuidarnos, pues, ¿verdad?, que el fenómeno no nos ponga en una circunstancia difícil. Por darte algunas ideas, por ejemplo, aquí ha habido mucha movilización de compañeros porque la información a la familia se ha llevado casa a casa. Casa a casa, independientemente de que allá a nivel local están utilizando la radio, ¿verdad?, bueno, las noticias nacionales que estamos dando, las conferencias que hemos dado. Sin embargo, precisamente hasta como parte de la experiencia más reciente sobre el tema de la pandemia, el visitar casa a casa, especialmente aquellas familias que están en alto riesgo, ha sido uno de los elementos clave para que la gente en este momento esté bien informada sobre el asunto. Pero en esa visita casa a casa también ir recordando y aplicando las medidas de protección frente a la pandemia. Igualmente, ¿verdad?, en esas conversaciones se ha venido trabajando el hecho de que, bueno, la primera opción, ¿verdad?, es entre las familias que tienen familiares en zonas donde podrían pasar el evento sin mayor riesgo, pues esa ser la primera opción, pues, ¿verdad? Y de hecho, muchas de las familias que se trasladaron de los Cayos Misquitos ha sido precisamente donde familiares para evitar los enormes conglomerados. Estamos claros que de ser necesario, pues de repente pues se va a hacer. Pero al mismo tiempo también se ha buscado lugares que tengan buena ventilación, que tengan condiciones mínimas, y luego la aplicación de todas las medidas frente a la pandemia. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo, ¿verdad?, que esto tenemos que hacerlo, y aquí se aplica el enfoque multiamenaza, pues. Aquí se aplica el enfoque multiamenaza, donde la pandemia se convierte en otra amenaza más, pues, ¿verdad? Ahora, también, Alberto, quiero mencionarte que en esto se tienen que hacer preparativos, y lo hemos hecho, ¿verdad?, para evitar que se nos vaya a presentar otro brote epidémico. Por ejemplo, el tema del agua. En estas circunstancias hay la gran contradicción, hay mucha agua, pero el agua no siempre, digamos, más bien es agua contaminada. Los pozos se contaminan, las letrinas de repente se rebalsan. Entonces, todas las medidas que se tienen que tomar para evitar estas circunstancias, hemos comenzado desde cada familia, cada persona tenga su dotación de agua clorada, ¿verdad? Eso es muy importante para mientras pase el evento, pues,
¿verdad? Por eso también te decía que las instituciones se están preparando para luego, para el después. Por ejemplo, el tema de la limpieza de los pozos o el rescate de aquellas conexiones, ¿verdad? Va a ser muy importante una vez que pase el evento, pues para evitar de que se nos vaya a dar una epidemia por diarrea, ¿verdad? Que en estos casos, y si no hay cuidado, puede ocurrir. El manejo de los alimentos, también hemos estado insistiendo de que las familias, ¿verdad? Hagan el mejor cuidado posible y de ser posible los consuman, los utilicen, ¿verdad? Para evitar almacenamientos que puedan terminar, digamos, en otro problema. Nosotros tenemos que cuidar no solamente del efecto directo, ¿verdad? Del fenómeno, sino de los efectos indirectos, la inundación, el rebalse de las letrinas, la contaminación de los pozos, ¿verdad? Y esto también, en términos de la visita casa a casa, nos permite que las personas, las familias puedan tener y actualizar un conocimiento sobre estos temas. Ok, permíteme ahora ir con el compañero Marcio Vaca. Compañero Marcio. Sí, compa, aquí estamos, Sí, dime. sí, correcto. Marcio, mire, ¿en qué momento, digamos, de acuerdo con los pronósticos, se podría saber si va a cambiar la intensidad del fenómeno a huracán categoría 2? Porque eso tiene que ver también con los vientos, y entonces, cuando ustedes han estado informando muy frecuentemente sobre cómo va cambiando la cosa, hoy justamente antes de venir al programa ya estaban ustedes avisando que ya era un huracán, ¿verdad? Que ya tenía categoría de huracán. ¿Esto en qué momento podría conocerse, Marcio? Lo es impreciso hasta ahora. Bueno, como lo mencionábamos, estos son sistemas bastante complejos, pues sobre ellos influyen una gran cantidad de efectos que son determinantes para ellos. Por eso es que nosotros hablamos de tiempos más o menos prolongados o procesos, más bien. Pero es casi seguro, diríamos que va a pasar a un categoría 2. Hay evidencias bastante claras en las imágenes de satélite que están mostrando su intensificación. Además de ello, modelos de pronósticos cada vez están siendo más congruentes los diferentes modelos en que él va a pasar a un categoría 2. Esto creemos nosotros que va a pasar entre las 3 de la tarde de hoy, lunes, a las primeras horas de la noche de la madrugada, perdón, del día martes. Lo importante acá, y lo volvemos a reafirmar, que esto va a suceder previo a que impacte el centro en tierra. Correcto. Por tanto, el tiempo que va a durar en intensidad de categoría 2 va a ser corto, y eso es bien importante. Y eso es bien importante porque va a reducir los tiempos en que los vientos con intensidades de 155 a 170 kilómetros se reduzcan. Porque cuando él impacte el centro de la tormenta, el ojo que le llamamos pues de la tormenta, se debilita sustancialmente, deja de tener la energía que entra, que es su gasolina, que es el agua del mar, e inmediatamente va a comenzar un proceso de debilitamiento. Bueno, hagamos un cálculo somero de la ciudad de Bilwe a dónde, a Rosita, que estamos hablando del Triángulo de Mineros, ¿cuántos kilómetros hay? Ahí no, creo que hay como 80 kilómetros, y ya cuando llegue al Triángulo Minero ya va a ser una tormenta tropical. Entonces el debilitamiento va a ser rápido. Correcto, rápido. Correcto. La gente del Pacífico, ¿qué puede esperar, Marcio? La gente del Pacífico, en términos de viento, pues no vamos a tener ninguna consecuencia. En términos de lluvia, debemos de esperar una activación lenta pero paulatina de la lluvia.
no lo vamos a ver tan claro, creemos, el día de hoy, aunque sí vamos a tener algunas lluvias, pero mañana martes y hacia el miércoles sí se nos van a venir creando mayores condiciones de lluvia. Nosotros no estamos descartando el hecho de que se pueda producir algunas lluvias moderadas a localmente fuertes acá en el Pacífico. De hecho, con los compañeros geólogos de acá del INETER se están vigilando muy de cerca las estructuras volcánicas, porque se nos puede presentar pues una lluvia de regular intensidad y provocarnos algunos deslizamientos, como lo mencionaba el doctor González hace un momento. Entonces estamos vigilando el Concepción, estamos vigilando el San Cristóbal, estamos vigilando el Casita, es decir, toda la cordillera volcánica y las zonas montañosas de la zona central del país están siendo pues vigiladas muy de cerca también por los compañeros geólogos de acá del instituto. Muchas gracias, compañero Marcio, por habernos acompañado. Doctor, las últimas palabras para la población. Bueno, decirle a todo nuestro pueblo que estemos, primero que conservemos la calma. En esta circunstancia, conservar la calma es el primer factor que nos ayuda a enfrentar el fenómeno. Estemos atentos a las informaciones. Marcio insiste mucho y eso es correcto. Estos son fenómenos muy dinámicos que hay que estar minuto a minuto siguiéndolos, de tal manera que estemos atentos a las informaciones que nosotros estamos proveyendo. A las 11 de la mañana, lo más seguro que estamos dando una conferencia de prensa para dar en ese momento cuál es el avance, y en cualquier momento también se podrá interrumpir, ¿verdad?, las comunicaciones para informar sobre el evento. Lo otro es poner en práctica, pues, ¿verdad?, todas las medidas que hemos venido organizando, preparando, escuchar a todo lo que es el liderazgo comunitario, los compañeros a nivel municipal, nuestras instituciones que están al frente de todo de toda esta circunstancia, de tal manera que es así, unidos, articulados y bien claro de lo que hay que hacer, que vamos a salir adelante. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a hacer una pausa, no se vayan, ya regresamos. Vamos a la pausa.